Hola chicas y chicos, lo que vamos a hacer hoy es una sesión de un ejercicio sobre derivada implícita. Claramente, como vimos en la clase, la derivación implícita tiene que ver cuando tenemos funciones cuya variable y no se puede despejar. Cuando una función cuya variable y se puede despejar y quedar en términos de x, eso se llama función explícita y la sabemos derivar dependiendo de cómo sea la función. En el caso de que sea una función cuya y no pueda despejarse, entonces lo que vamos a hacer es pues derivarla, a pesar de que a ella no la conozcamos explícitamente. Bien, voy a poner el ejercicio que vamos a hacer hoy. Hoy tenemos x cuadrada, y cuadrada más x seno de y igual a 4. ¿Ok? Ahora, es importante una cosa. Si nosotros ahora intentáramos despejar y, nos daríamos cuenta que es imposible. Entonces, esta función es una función que está dada de manera implícita y vamos a derivarla a pesar de no conocer y explícitamente. Bien, como vimos en la clase, pues necesitamos, o lo que podemos utilizar es un pequeño algoritmo muy sencillo que voy a hacer paso a paso y es el siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es derivar ambos lados de la igualdad. Y entonces vamos a hacerlo muy lentamente. Vamos a derivar ambos lados. Y aquí queda clarísimo que ya tenemos el resultado de esta derivada. La derivada de 4 con respecto a x es la derivada de una constante con respecto a x. Y esto claramente es 0. Lo que vamos a hacer con más detenimiento es esta parte. Lo primero que quiero que vean aquí es que tenemos que derivar esta expresión. Y si se fijan, esta expresión es una suma de funciones. Entonces, vamos a derivar esta función más derivar esta función. ¿Okay? Entonces, en cámara lenta, vamos a hacer la suma de las derivadas. ¿Ok? Como primera parte que hay que derivar, lo primero que hay que derivar es esta expresión. Y lo primero que hay que fijarse es qué tipo de expresión es. Bueno, si ustedes se fijan es x cuadrada multiplicada por y cuadrada. Es decir, lo que vamos a derivar es un producto de funciones. ¿Ok? ¿Cómo se deriva un producto de funciones? Es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Lo hacemos paso a paso. La derivada de la primera es la derivada de x cuadrada, que es 2x, multiplicado por la segunda función sin derivar, más la derivada de la segunda función. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque lo que tenemos que derivar es la variable y la variable y no la conocemos explícitamente. Entonces la entendemos implícitamente y tenemos que utilizar la regla de la cadena. Entonces y cuadrada, su derivada, como cualquier variable, sería 2y. Pero hay que multiplicarla por regla de la cadena por y'. ¿Sí? Ok, entonces es la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Más, nuevamente, nos toca derivar esta expresión y esta expresión es nuevamente un producto de la función x por la función seno de y. Entonces, nuevamente, derivada de la primera es 1, multiplicado por la segunda sin derivar, que si se fijan es 1 por seno de y, es decir, seno de y, más la derivada de la segunda. La segunda función depende de y, entonces nuevamente vamos a usar la regla de la cadena. La derivada de seno es coseno de la función interna multiplicado por la derivada de la función interna, que es y'. Es la derivada de la segunda por la primera sin derivar y eso está igualado a 0. Entonces,
Lo siguiente de nuestro algoritmo es fijarnos que nuestra expresión tiene unos términos especiales. Los términos especiales a los que tenemos que tener mucha atención son aquellos en los que aparece Y', ¿sí? Y estos hay que apartarlos contra aquellos donde no aparece Y'. Y bueno, cuando ya los localizamos, decidimos, los dejamos a un lado de la expresión, el resto va a pasar al otro lado despejándolo. Y entonces dejamos de este lado 2y, y', x cuadrada menos coseno de y', x. Y esto es igual, esta expresión, como la ven aquí, no tiene ninguna y', va a pasar al otro lado y entonces pasaría como 2x y cuadrada. Y esta expresión, que es seno de y, tampoco tiene y', entonces pasa al otro lado como menos seno de y. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo siguiente que dice nuestro algoritmo? El algoritmo de la clase es, bueno, lo que vamos ahora es a factorizar nuestra y'. Factorizo y', ¿con qué tengo que multiplicar y' para que aquí obtenga yo 2y' x cuadrada? Pues con 2y x cuadrada. Si yo multiplico esto por esto, obtengo esto, menos, y aquí tengo que multiplicar por coseno de y por x. ¿Ok? El resto se queda exactamente igual, como lo teníamos, y ya casi lo tenemos. Aquí ya está factorizado y', esto que está aquí está multiplicando a y' y lo vamos a despejar, y entonces y' es igual a menos 2xy cuadrada menos seno de y entre la expresión que está escrita aquí, que es 2y x cuadrada menos coseno de y por x. Algo importante que hay que fijarnos es que ahora nuestra derivada de y depende exclusivamente de las variables x y y. ¿Ok? Es muy curioso, no conocemos la función y explícitamente, pero sí conocemos su derivada en términos de las otras dos variables. Bueno, por favor revisen ejercicios de nuestro libro de texto. Si tienen dudas, nos vemos en nuestra cesárea online. Muchas gracias por su atención.